A partir de este momento comienza esta sección correspondiente al viernes 25 de abril del año 2025. Juégame el 5, diría Walter Mercado. Muy bien. El título es el siguiente. No hay alguien que le explique o no hay quien le explique. Repito, no hay quien le explique. Seguramente entienden ustedes a quién me refiero y a qué me refiero. Me refiero primeramente al equipo que rodea a la anticientífica. Que no hay alguien ahí que antes de lanzar una decisión o una intención o una iniciativa de reforma legal, lo que sea, no le explican las consecuencias o no le dibujan más o menos el panorama que se va a construir o a gestar si continúa con esa burrada. ¿Qué hace la política más fea de la galaxia? La señora, ¿cómo se llama esta mujer? Godoy. A propósito de eso, tengo un amigo que se dedica a la cirugía plástica y le comenté el caso de la señora. Ángel me dice, es insalvable. No vas a encontrar un cirujano plástico profesional, serio, que se quiera aventar el tiro. Es más, me dice, ni esa pareja de cirujanos plásticos que salen en un programa de la televisión por cable se atreverían a tocar esa fealdad de cara que tiene la señora. Bueno, si pedimos que atiendan al hermano, el rechazo sería peor. Pero tienen un experto, este sinvergüenza de Saldívar, está ese gran portento jurídico constitucional que es la señora Lenia Batres. Lenia Batres es la mexicana que le da la mejor entonación a una mentada de madre. Es increíble si hubiere un torneo, un sorteo, un concurso de la mentada de madre más eufónica, esta señora dejaría atrás a todos los demás concursantes. ¿Cuánta vulgaridad se encierra en un cuerpo humano? ¡Qué bárbaro! Pero hay otros elementos, ahí están personas con experiencia parlamentaria que saben la importancia de legislar bien y con cuidado temas delicados. Pero tal parece que o nadie se atreve a decirle la verdad a la anticientífica o, en su defecto, le dicen y no los atiende. Estamos aquí ante dos temas de una gran importancia. Vamos a tratar primero el caso de esta iniciativa de ley que se ha dado en llamar ley censura o como gusten ustedes, saben a qué me refiero. Esta es una modificación, no es una ley nueva, es una modificación sustancial a la ley de telecomunicaciones. Con la desaparición del IFETEL, una serie de tareas que este órgano autónomo constitucionalmente realizaba van a ser concentradas en el gobierno federal. De tal manera, pues, que si antes había varias instancias que decidían sobre aspectos relacionados con la radio, la televisión, telefonía, etcétera, olvídense. Ahora va a ser uno, el gobierno federal, en una cosa medio fantasmagórica, la Agencia de Transformación Digital, creo que se llama, encabezada por un personaje perverso, criminal, un tal Pepe Merino. Yo no sabía cuál era su otro apellido y resulta que su apellido Merino es el apellido materno. Yo no sé si este hombre le dio por la actuación o participar en películas, alguna cosa así, pero Pepe Merino suena como si fuera su nom de guerre, es decir, su nombre artístico, porque niega el apellido del padre.
hoy lo estaba leyendo, ¿verdad? Pepe Merino, Pepe Sánchez Merino, eso no importa. Este señor fue el responsable de haberle aplicado a mexicanos cuando la epidemia del COVID, sin su conocimiento, mucho menos sin su consentimiento, un medicamento o una sustancia totalmente nefasta y mortal, la ivermectina. Ese señor es. De repente, ante las críticas, desaparece y aparece ahora como mero de esa agencia de transformación digital. Y empieza él con, vamos a decir, una especie de experimento en el gobierno del Distrito Federal, aun cuando esto ya venía desde que la anticientífica era jefa de gobierno, para desarrollar un instrumento que se llama la llave digital, que es los datos de usted, y que eso genera esa llave famosa con la cual usted, al identificarse con su palabra de acceso, su password, entrará usted a realizar cualquier trámite. Si no se ha registrado y obtenido su llave digital, venga a los trámites. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, a mí en lo personal no me preocupa ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a estos 80 años, pues, ¿qué podría no saber el Pepe Merino y sus huestes de Ángel Verdugo? Simplemente era para que nomás revisar por encimita los reportes de la Federal Seguridad que están en el archivo de la Nación, pues ahí tendrían todo eso, ¿verdad? Entonces, yo en ese sentido, pero a lo que voy es a la visión que tienen de la labor de gobierno. Controlar, meterse a la mente de las personas, saber qué están pensando y si concluyen que es algo negativo o despectivo para la gobernante o el gobernante en turno, chíngale, vámonos. Entonces practica con eso de la llave digital y ahora llega al gobierno federal. Toman como pretexto un video que elabora el gobierno de los Estados Unidos sobre las cuestiones de los migrantes, donde los previene que entrar a los Estados Unidos de manera ilegal es un delito y quien viola la ley migratoria es un delincuente y se le tratará como tal. Esencialmente, eso es lo que dice el video. Y entonces concluye, no se vengan ilegalmente. Quieren entrar a los Estados Unidos y venir a trabajar, corran con los trámites que exige la ley. Más o menos eso es. Muy bien. Pero de repente dicen, oiga, presidenta, porque así le dicen, pues esto lo podíamos utilizar para generar un cambio en la ley de telecomunicaciones y tener elementos para poder bajar cualquier plataforma cuando consideremos que hay una ofensa a México o que hay algo que daña la imagen de funcionarios, etcétera, etcétera. Ah, debe haber dicho, muy bien, vamos a darle, mi Pepito, órale, Pepe. Y redactan algo con las patas. Y digo con las patas porque estos no son humanos, para decirle con los pies. Son animales estos en términos de conocimiento jurídico. Terminan esa iniciativa, la entregan a las 10 de la noche de anteayer y a las 10 de la mañana de ayer está la Comisión de Telecomunicaciones del Senado discutiéndola, pero no contaban con un personaje que cada día me convence más, Ricardo Anaya. Leyó completa la ley, la analizaron él y su equipo y la hicieron, para decirlo claro, aun cuando suene esto medio escatológico, la hicieron mierda esa reforma legal. Pero además les dijo a los que estaban ahí de Morena, son unos lacayos, cobardes, ignorantes, y son tan cobardes que mírenlo,
calladitos. Ninguno tuvo la valentía y la decencia política para decir: yo estaré en contra de esas modificaciones porque dañan la gobernación, la convivencia, etcétera, etcétera. Ninguno. Los lacayos de Morena, del partido, perdón, del Verde y del Trabajo, al unísono con los de Morena. Muy bien. Con lo que no contaban es el ánimo social que existe ya en algunos grupos de la sociedad mexicana. Y se desata una campaña en las redes, en la prensa escrita, etcétera, etcétera, en los programas de opinión, en los noticiarios radiofónicos, televisivos, etcétera, y madres. En ese momento se asustan con lo que hicieron. Pero aprobaron ese dictamen para subirlo hoy al Pleno, o el lunes, creo, subirlo y aprobarlo fast track y mandarlo a la Cámara de Diputados y hacer lo mismo para aprobarla antes del 30 de abril, que vence el segundo periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, porque durante mayo, junio, julio y agosto hay un receso, el receso largo que se le conoce en la jerga parlamentaria. Pero de repente ven lo que creó este hombre, Pepe Merino, y en ese momento dice en la mañana: no, esto no tiene por objeto censurar, no vamos a bajar ninguna plataforma, pues si hay alguna duda, dijo la anticientífica, pues cambiamos la redacción o eliminamos el artículo 9, vamos a decir, acosada por la realidad que produjo esa estupidez jurídica y política. Y aquí hay un primer elemento que vale la pena señalar. Estas babosadas que ya son sistemáticas, altamente frecuentes de la anticientífica y su gente, resulta que ya no pasan en blanco, vamos a decir, ¿no? Ya hay una masa crítica en ciertos sectores, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que es una ciudad altamente ideologizada, y raja le viene la respuesta. Y ay, nanita. Y se dan cuenta, al menos, qué bueno, de que si hubiesen seguido con su proyecto, lo único que iban a hacer es generar un rechazo mucho más amplio en otros sectores de la sociedad. Entonces recula la anticientífica, lo cual es común en ella, no da una. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la orden de allá de un lugar muy lejano, que nos mandan frecuentemente a aquellos a los que no nos toleran, nos mandan: vete allá, ¿verdad? Y en ese momento dicen: a ver, ¿qué pasó aquí? Muy bien. Aparece primero el inefable Gerardo Fernández Noroña. Muy bien. Y se ve obligado el Senado a aplazar el aval a la ley Telecom, así le llaman, y se dice dispuesto a abrir consultas. Ese es el título de esta nota en la edición electrónica de Reforma. Pero dice así: luego que la presidenta, dicen ellos, pues bueno, pues ni modo, Reforma, yo pensé que eran mejores manejando el lenguaje, Claudia Sheinbaum pidió no aprobar fast track la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. El Senado aplazó la aprobación de la iniciativa, que la víspera fue dictaminada en comisiones y cuya aprobación en el Pleno se programó para el lunes a las 15 horas, lo que estaba comentando ahorita. Pero aquí lo curioso es lo siguiente, fíjense ustedes, dice aquí Reforma: luego que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no aprobar, ¿qué no estamos hablando de poderes autónomos? La regla de oro en esto de los tres poderes o de los otros dos poderes frente al legislativo es algo muy sencillo.
cuando yo, Poder Ejecutivo, entrego una iniciativa al Poder Legislativo para que le dé curso y la analice y decida lo que proceda, en ese momento ya Poder Ejecutivo ya no es mía esa iniciativa. Esa ya es una iniciativa del Poder Legislativo. La actitud lacayuna de estos legisladores de Morena se exhibe cuando Reforma dice, luego que la presidenta pidió no aprobar tal en fast track, el Senado aplazó la aprobación. Entonces quiere decir que a ustedes les vale múter su trabajo. Y sale la anticientífica ante un problema que ella generó, que Pepito Merino creó, y ustedes estaban como lacayos, como borregos, dispuestos a aprobar hasta el final. Entonces dice, no, que esto, entonces aplazan, pero no la aplazan para analizarla en un periodo extraordinario. No, sino que, bueno, está bien, pues, el lunes vamos a convocar a especialistas y que wiri la mentira que te eché. Y luego dice, entre comillas, el Senado retrasará la votación del dictamen de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, avisó la senadora morenista Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, en un comunicado, después de que todos ellos habían dicho, esto es lo máximo, no tiene ningún problema. Les truena el chicote la voz del amo, que fue la entidad, la presidencia de la República, la que creó este desaguisado. Bueno, ¿qué hace Ricardo Anaya con su equipo? Desmenuza, disecta esa ley y les puso una tunda, pero una cosa vergonzosa. Lo primero que les dijo, enarbolando las 260 y tantas páginas, este dictamen, dice, o este documento, esta iniciativa, no la ha leído ninguno de ustedes y la van a aprobar sin cambiarle una coma. Ninguno la ha leído y empieza a hacer el análisis de varios artículos. Y la hizo, como dirían en alguna parte de este país, la hizo mierda esa iniciativa de reforma legal. ¿Qué hicieron los otros? Calladitos, dijeron sí, y vámonos, ahí se ven. Y les truena el chicote allá, ya saben quién, y van para atrás los fielders. Y órale, mijitos. Pero en ese momento aparece el varón justiciero, Fernández Noroña. ¿Qué dice Fernández Noroña? Dice, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, dijo que el dictamen de la nueva ley de telecomunicaciones sigue programado para discutirse y, en su caso, aprobarse por el Pleno en una sesión vespertina este lunes. Lo anterior, después de que la presidenta comentó la posibilidad, no comentó, prácticamente ordenó, incluso habló de que se elimine tal o cual artículo, sin nada de que comentó. Dice, comentó la posibilidad de que la iniciativa no se apruebe y se abra un espacio de diálogo para debatirla. Como Noroña responde a otro amo, entonces le vale. A través de un video en redes sociales, Fernández Noroña subrayó que se mantenía una comunicación constante con la presidenta y que aún no hay una decisión definitiva al respecto. Una aclaración. Fernández Noroña no platica, no tiene comunicación con la anticientífica, no tiene estatura política para eso. Fernández Noroña es un bufón, es un porro, es un golpeador en ese espacio legislativo que lo preside y debería ser un baldón de oprobio del Senado, tener a ese personaje como presidente de la mesa directiva. Dialoga o negocia con Monreal y con el hombre de la jirafa enamorada, nada más. Ahora bien, dice Noroña,
Ya veremos en la valoración con la compañera presidenta si abrimos, es un condicional, un proceso de discusión adicional, o se aprueba en este periodo o se manda al periodo extraordinario de sesiones. Vamos a aclarar aquí. En primer lugar, la anticientífica no está viendo a ver si se abre un... No, está diciendo, señores, nos vamos a un periodo de discusión largo donde no quede duda, que no hay intenciones de censura ni nada. ¿Y qué dice Morea? Ni madres, dice Noroña. Ni madres. El lunes vemos y la aprobamos como estaba. Ahora dice Noroña, o se manda, lo correcto sería envía, pero él es muy bruto utilizando el español, o se manda al periodo extraordinario de sesiones. Vamos a ver. No es cuestión de que Noroña diga o se manda al periodo extraordinario. No. El reglamento del Congreso dice que para que haya un periodo extraordinario debe de haber un dictamen aprobado por las comisiones o la comisión respectiva. Pero resulta que ese dictamen está en veremos. Ese dictamen no se ha aprobado. Por lo tanto, no habría materia para un periodo extraordinario. Pero hay otra cosa. Para que la, ¿cómo se dice? Bueno, ahorita me acuerdo, el cuerpo de 37 legisladores, la comisión permanente, perdón, para que la comisión permanente apruebe la realización de un periodo extraordinario, tiene que ser aprobado esto con las 2/3 partes de los asistentes. Y hay antecedentes, incluso con López Obrador, que por un voto no pudieron obtener ellos, creo que los 25 que se requieren. Así es que tendrían otro problema. Juntarían las 2/3 partes de 37, que serían 25. Es decir, este señor se está arrogando facultades que no tiene. Y luego dice, asimismo, criticó el actuar de la oposición a la que acusó de mentir y tergiversar los temas realizados con la iniciativa. Nosotros somos un movimiento democrático y es un gobierno democrático que respeta todas las libertades. Lo demás es pura grilla. Eso ya es cinismo puro. Ni son un gobierno democrático, ni respetan la vida democrática, ni respetan la Constitución, ni respetan los requisitos para una ley como esta, discutirla ampliamente con representantes de la sociedad, con especialistas, etcétera, etcétera. Al grado tal que ha habido un rechazo profundo de esta iniciativa y la anticientífica tuvo que recular, y yo no sé si agarró de las greñas, no, porque anda todo calvo, este Pepito Merino, y le dijo, mira nomás la bronca en que me metiste, tontejo, ¿verdad? Porque así trata a sus colaboradores que la riegan, la anticientífica. Entonces ahorita están entre una bronca. ¿Quién manda en el Congreso? ¿Fernández Noroña? ¿O quién manda en el legislativo? ¿La anticientífica? ¿Por qué no se ha escuchado la palabra del coordinador de la fracción de Morena, de la jirafa enamorada, por ejemplo? Es que nadie quiere, pero mi madre, yo no tengo, a mí que me esculquen. Ahora bien, ¿por qué causó tal revuelo esta iniciativa? ¿Y por qué se le llamó la ley censura? Hay una parte en el artículo, creo que 109 o en alguno de los artículos modificados en la iniciativa, donde se le da toda la autoridad a esa agencia medio fantasmal que dirige Pepito Merino, ¿ya? Para bajar cualquier plataforma en Internet cuando a la agencia le parezca que es ofensivo el contenido, etcétera, etcétera. Ahí es donde está el peligro.
Ahora bien, ¿es un peligro nuevo? No, señores. Yo recuerdo que hace muchos años, no fui el único, pero también el licenciado Fernández de Ceballos y otros, Macario Esquetino, señalamos con claridad meridiana la clase de cacique autoritario que era López Obrador. No le decía el bulto en aquel entonces. Y en la pre-campaña, a principios del año 2018, agregamos a esos juicios Diego Fernández de Ceballos, el licenciado, y yo, que ese individuo estaba loco. Los hechos nos dieron la razón. Y si recordamos la conducta de él en los 5 años, 10 meses, su visión de lo que debe ser la vida democrática, no puede uno menos de concluir que este cacique tiene una visión autocrática, tiene una visión que impone, no que convence. O sea que no hay novedad en esto. ¿Cuál es la novedad? La incapacidad para hacer una redacción paladeable para la oposición y para una parte de la sociedad mexicana. Ese es el punto. ¿Y qué expresa esta incapacidad? El tipo de personas que rodean a la anticientífica y también la incapacidad, la ignorancia, su inexperiencia que tiene en materia de la gobernación en tratándose de la cuestión política y la parte legislativa de la vida política del país. ¿Qué van a hacer ahora? Pues lo vamos a ver el lunes o quizá mañana haya algo en la prensa que dé claridad. El hecho es que Fernández Noroña tendrá una vida efímera en el Senado, aun cuando por la libre quizá a partir del segundo año de esta legislatura suba y sin control alguno se ponga a despotricar. Pero que le tengan confianza a Fernández Noroña en esa fracción, que se olvide Noroña, ¿verdad? A no ser que lo manden por allá de embajador a un país africano, con respeto lo digo, pero esa es una práctica del poder político en México, ¿verdad? Pero es un personaje impresentable, Noroña. En fin, ese es el primer asunto que tenía intención de comentar. Las conclusiones que cada quien puede extraer de esto son, si hace un análisis objetivo de lo que estamos viendo, es, primero, el único personaje que hace su trabajo en el Senado de la República es Ricardo Anaya Cortés. Ricardo Anaya Cortés. Les guste o no les guste, les caiga bien o les caiga mal. No estoy diciendo con esto que ya es precandidato a la presidencia del 2000. No, señores, no se equivoquen. No minjan fuera del orificio. O como dirían en mi tierra, no se meen fuera del hoyo. Lo que estoy diciendo es que en esta legislatura, el personaje en el Senado que hace su trabajo, que articula una crítica con argumentos, con soporte en el texto mismo que Morena está enviando, en este caso al Senado, y lo echa abajo. Se pierde el debate, se gana el debate, pero se pierde la votación. ¿Por qué? Porque en la vida parlamentaria o en la vida de los congresos, la aritmética es un instrumento importante. Podremos tener la razón los que nos sentimos representados por Ricardo Anaya, pero no tenemos los números. Y aquí recuerdo lo que me cansé de plantear durante la campaña el año pasado. Señores, la prioridad debe ser el Congreso. Hay que buscar ganar la mayoría absoluta, cuando menos en Cámara de Diputados. Pero no, pues cada quien hicieron sus negocios, los cuates, los mismos de siempre, y vean el desastre. No solo tienen la mayoría absoluta, tienen la mayoría calificada en las dos cámaras. Con solo haber ganado en diputados
la mayoría absoluta, no podrían haber aprobado esta reforma para empezar. Y tampoco podrían haber hecho un presupuesto a modo a partir del que van a presentar el proyecto de decreto este 8 de septiembre. Así de sencillo. Pero, pues, ¿qué hicieron Marquito y Alito? Cada uno por su lado, los mismos de siempre, y vean el desastre. Cuando ve uno los coordinadores de la fracción del PRI, aclaro, partido en el que estoy afiliado, Manuel Añorbe y Moreira Dios mío querido, dicen, ¿que no encontraste otros peores, Alito, para poner a estos dos inútiles? Quien quiera conocer la historia de Añorbe cuando presidente municipal en Acapulco, que vaya y pregunte allá y le van a decir la clase de político y administrador de la presidencia municipal que fue allá en Acapulco. Y de Moreira, bueno, pues el apellido lleva la fama, ¿verdad? Aun cuando dice, no, es que es mi hermano. Sí, es tu hermano seguramente, solo él, ¿verdad? Y con sus tonterías económicas que expresa un día sí y el otro también, pues, ¿para qué queremos a Morena si nosotros mismos, esas fracciones del PRI, se cuidan solas, diríamos en el básquetbol? No, hombre, déjalo solo, es tan malo que se cuida solo. Así están esas dos fracciones. Añorbe Baños, coordinador de la fracción, dice uno, Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecer este castigo los priistas? Pero en fin, pero ahora vamos a otro tema igualmente importante y con un gran impacto en la vida política del país. Seguramente está usted enterado de las balaceras y enfrentamientos de hace unos cuantos días, algo que empezó en Jalisco, continuó en Michoacán y terminó en Guanajuato. Las notas periodísticas a la fecha dan cuenta de una capacidad y una coordinación como si estuvieran dos ejércitos enfrentándose. O sea, aquí ya no es un grupúsculo acá y con un riflito, no, no, no. Aquí estamos hablando de una operación militar por ambos lados. Y la población inerme. Las Fuerzas Armadas brillando por su ausencia. Brillando por su ausencia. Hasta cuando ya se calmó la cosa y todo, bueno, pues a levantar cuerpos, a apagar los restos del incendio en tráilers, en autobuses, etc. ¿A qué se debe esa pasividad que otros llamarían complicidad con esos grupos de la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo? Porque aquí no es responsabilidad del ex Batman y ahora convertido en el mejor de los casos en un Robin, ¿verdad? Porque no tiene ni la fuerza política, no tiene los recursos presupuestales y tampoco tiene el equipamiento militar que se requiere para entrar con todo en una operación de estos grupos delincuenciales. ¿Por qué el ejército no entró? ¿Por qué la Marina no entró de manera coordinada con el ejército? Porque la anticientífica dice no, punto. Por eso les recomiendo encarecidamente que lean hoy la colaboración en el periódico El Financiero de don Raimundo Riva Palacio. Un 23 de abril para la historia. Prácticamente la lectura obligada este viernes, y diría yo casi única, es esta. Un 23 de septiembre para la historia. Le suplico que ahorita la busque y la lea. El Financiero es un periódico abierto, no requiere suscripción. Léala, por favor. Y se va a asustar con la realidad que describe ahí Raimundo Riva Palacio. Hágalo, por favor. ¿Ante qué estamos?
ante un avance increíble de los grupos del crimen organizado, en coordinación, en logística, en capacidad de fuego, en apoyo social incluso, y en un dominio del territorio que no lo tuvo ni lo soñó jamás tener la guerrilla en México. Estamos aquí ante un verdadero desafío para el Estado mexicano. ¿Y cuál es la respuesta de la anticientífica? Apoyar los cambios de una ley para que cuando algo no le guste a Pepito Merino, bajen esa plataforma. Yo ayer le decía a este inútil, a ver, mi Pepe, aviéntate, órale, a ver, órale, lánzate. Y miren nomás a las cuantas horas, ¡pum! Vale, ya le habían dado baje. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo e insisten en seguir haciendo es una aberración jurídica y política. En esas condiciones estamos siendo gobernados por individuos y personas extremadamente, perdónenme ustedes por la palabra, pendejas. No recuerdo un gabinete con tanto inepto, con tanto irresponsable y con tantos individuos, empezando por la presidente, cuya visión es la de un cacique pueblerino que les molesta la mínima opinión divergente de lo que ellos consideran es la única visión aceptable. ¿Cómo es posible que les haya asustado ese video de esta señora Christy Cohen, creo que es, o Noem, una cosa así? ¿Cómo es posible? Cuando Trump nos ha dicho violadores, narcotraficantes, asesinos, etcétera, ¿por qué no le paran bola a Trump? A ver, mi Trump, párale, porque aquí hay tanates. No, calladito. Entonces, lo fácil es cambiar la ley, genera una situación así y dale a Pepito Merino, que es mi cuate, hombre. Ese es amigo, él siempre me ha apoyado en esto y él sabe de cosas del control, ya ves la llave aquí que hay que tener, etcétera, etcétera. Y vean el desastre que causa Pepito Merino. Ya no es aquí la ivermectina, no. Estamos ante una situación donde se exhibe de una manera brutal la visión autoritaria, autocrática de este gobierno que es la continuación del otro cacique pueblerino, ignorante, inexperto e incapaz que fue López Obrador. Así de sencillo, señores. Esto que pasó en Jalisco, Michoacán y Guanajuato rebasa totalmente a la autoridad gubernamental, a la autoridad estatal. Ni tienen la fuerza, ni tienen la presencia. Esto es un reto al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas. No hay otra. Y esto me lleva a algo que es interesante. ¿Por qué hay esta necesidad de mentir tanto y tan burdamente? ¿Acaso piensan que los ciudadanos en esas tres entidades de la República van a tragarse? Es un enfrentamiento entre esos dos grupos. Señores, por favor, no mientan de una manera tan burda. Y parece que las cosas van a seguir. Nadie les paró bola a estos grupos enfrentados. Y de ahí se van a ir a otro y luego será Tamaulipas y luego será San Luis Potosí, ya están ahora en la Baja California enfrentándose y van a llegar. ¿Y qué hace la anticientífica? Vamos a cambiar la ley, pero no es censura, pero sí vamos a bajar la plataforma cuando no sea algo que no convenga a la unidad nacional. Y lo peor es que en esta reforma legal no hay una sola mención a los elementos definitorios que aplicaría esta agencia, Pepito Merino, para bajar esa plataforma. Y dice uno, qué bárbaro, ¿no? Esto rebasó en estupideces, en incapacidad, todo lo que hizo el bulto.
Y eso me lleva a mí a repetir algo que he comentado en múltiples ocasiones. Hoy, el bulto López Obrador ya está temiendo por su legado. Uno de mis amigos cercanos, en el último desayuno que tuvimos, él dice que no, que la comida, perdón, que la anticientífica está respetando el legado de López Obrador. Yo difiero completamente de él y así lo hice ver en la comida que tuvimos. Esta señora está destrozando algo que pudiéramos llamar legado, que es una serie de tonterías y de medidas dañinas para la gobernación y para el avance del país y su economía. Pero ahorita, quien está preocupado y debe estarlo en grado extremo es López Obrador, porque con 3, 4 meses más que siga esta señora así, que se olvide del legado. Y ella debería tener muchísimo cuidado porque lo que está haciendo no le va a alcanzar ni siquiera para esperar la revocación de mandato. Señora, cuidado. Tendrá que aguantar usted 2 años y el país aguantarla con un día. Y en ese momento, a patadas la va a sacar la gente de López Obrador en Morena. Acuérdese de mí. Usted ha demostrado para nada servir en materia de la gobernación. No sé si para tocar la guitarra ahí esa que quebró o para hacer tortillas ahí en las hornillas esas de leña o alguna cosa así. Pero para gobernar usted es una soberana, completa y total nulidad. Luego miren ustedes, nomás para que vean que vamos de mentira en mentira. El Financiero de hoy. Portafolio de 298 mil millones de dólares en inversión privada. ¡Ta madre! Dice uno, ¿y dónde los vamos a meter? Esos proyectos que son, ahorita les voy a decir, son como 1937 proyectos. ¿Dónde los vamos a meter? ¿Dónde está la energía eléctrica para esos? Etcétera, etcétera. Esto no es cierto. Pero luego ve el financiero, el economista, perdón, en México hay 1937 proyectos de inversión por 200. No, señores, no mientan los dos periódicos. No hay 1937 proyectos de inversión por 298. No es cierto eso. Hay dichos, promesas para salir del paso. Pero ¿saben cuál es lo peor? Y aquí es donde exhibe su perversidad este gobierno de Pedorrillo. Esto lo dijo Ebrard hace 20 y tantos días, a principios de este mes, creo que el 3 o 4 de abril, dijo exactamente lo mismo. Lo mismito. ¿Qué pretenden acaso distraer la atención de esta babosada de Pepito Merino? ¿O tapar el sol con un dedo con esto que pasó en Jalisco, Michoacán y Guanajuato? No pueden, señores. ¿O acaso esto se fue por la libre, Marcelito, porque quiere quitarle reflectores a la Altagracia, que ni es alta ni tiene gracia? Porque resulta que tiene más presencia la otra, porque tiene billetes, es guapa. En cambio, este es un panzón ahí y no tiene dinero ni santo que le llore. Estamos, pues, ante un elemento central de esta gobernación: la mentira, el cinismo, la hipocresía y, por lo tanto, la corrupción. Ese video le suplico que lo busque. Ahí está en el tweet, el mismo Ricardo lo subió. Ahí les dice en su cara: ninguno de ustedes ha leído este dictamen. Ninguno, señores. Cobardes,
yo les habría dicho otra cosa, aunque luego hubieran tenido que borrar del diario de los debates o de la minuta, yo les habría dicho otra cosa. ¿Ante qué estamos, señores? Ante un gobierno frágil, un gobierno cuyos cimientos son de arena. Hay una frase que fue muy criticada en su momento, que la usaba el presidente Mao Zedong: el imperialismo es un tigre de papel. Y luego le contestó Nikita Khrushchev: pero con dientes atómicos o dientes nucleares, le dijo. En el caso de Lenin, habló él del imperialismo como un gigante con pies de barro. Aquí, el gobierno de la anticientífica es un gobierno sustentado en unos ladrillos fofos de plástico delgadito, la hipocresía, la mentira, la corrupción y el afán de mentir por sobre todas las cosas. Ese es el gobierno por el cual muchos de los mexicanos, 36 millones, votó por él. Nos llevaron entre las patas, pero hay que decirlo y no me cansaré de repetirlo. Decenas de millones, casi 44 decenas de millones, votaron por esta señora ignorante para la gobernación, incapaz, insensible, mentirosa, hipócrita y cobija protectora de corruptos. Y también protectora de ignorantes, de incapaces como Pepito Merino, como la de Gobernación. Hoy vi una foto de ella allá en la plaza de San Pedro y digo, Diosito querido, ¿pero quién se atrevió a enviar a este esperpento? Y que no me venga, no hay que fijarse en la imagen, ténguele. La política es imagen, señores. La política es presencia. O sea, no se anden con cosas de... Pero es que no, pues ¿cómo dice usted que si esto y que si el Botox? Yo no dije para qué, yo no pregunté para qué se hizo eso, no, eso me vale. Lo que yo dije es por qué se lo hice. Esa es mi pregunta. Y la respuesta es muy clara: por su frivolidad, por su superficialidad en la gobernación, al pensar que con una embadurnada que se dé ahí ya va a saber gobernar. No. Entonces yo pregunté por qué se hizo eso. Si es que no confío, hay una persona ahí que me dijo, oiga, que no sea usted esto, que no. Aprenda a leer, le dije. Aprenda, entienda lo que escucha, entiéndalo. Escuche, no solo oiga. ¿No? Dice uno, ya me imagino yo a la señora Merkel acá ajustándose para que no se le viera la barriga. Hombre, o a la señora Thatcher, o a Indira Gandhi, por favor. No. Qué vergüenza, qué bárbaro. Una cosa más para terminar el editorial. La realidad en un país, en una sociedad, es un elemento central de toda gobernación. Se gobierna para transformar esa realidad. Algunas veces de manera completa, otras de manera parcial, otras sentar las bases para que el siguiente gobierno continúe en esa transformación. Pero la realidad es el centro de la acción de todo gobierno. En consecuencia, su primera obligación es reconocer esa realidad, aceptarla tal cual es para a partir de ahí transformarla. Y al mismo tiempo que se hace eso, decirle a los gobernados qué realidad estamos enfrentando. Cuando ustedes escuchan a la anticientífica y a su cohorte de lacayos, señores, por más esfuerzos que hagan, jamás van a poder negar la realidad. Ahí está. No se va a ir al conjuro
de una frase o de un botox o de unas extensiones en la greña. No, señores. No, señores. En esas condiciones, pues, este es un gobierno que pretende, casi como un acto de magia, de prestidigitación, quiere borrar la realidad. No, señores, no se equivoquen. No se puede eso. Y este gobierno hace hasta lo imposible por ocultar, negar y no hablar de la realidad. Cuando al menos 100 millones de ciudadanos, los mayores de 18 años, ven la realidad, la sufren, la padecen, los asesinan como consecuencia de esa realidad. Señores, esto es lo que hay, diría el clásico. No hay otro gobierno, no hay otra persona que esté ahí. En un régimen parlamentario, pues habría la posibilidad de un voto de censura, un voto de pérdida de confianza y a convocar elecciones anticipadas. En los regímenes presidencialistas no es posible eso. Tenemos que apechugar con lo que marca el artículo 84, esperar los 2 años y un día para que esta señora se vaya, la enfermamos, o esperar a la revocación de mandato y que López, si es que está vivo para esos tiempos, mueva a su gente, ya el Andy, dueño del partido, porque la otra señora está más preocupada por los biberones y que la fórmula no le cayó bien a la niña, entonces la lleva con el pediatra, etcétera. Esas son sus preocupaciones. Mientras el cara de perverso de película de Bela Lugosi o de Boris Karloff anda acumulando. Vámonos, vámonos, vámonos. Ese es el panorama de este país, señores, y todavía no cumple esta señora 7 meses desgobernando, porque no gobierna, desgobierna. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel.